Dicen que las paredes oyen. Es un viejo refrán que evoca imágenes de vecinos cotillas y secretos susurrados por encima de las vallas de los jardines. Pero nadie te advierte de que los oídos más peligrosos no pertenecen a las paredes, sino a las personas en las que confías para limpiar la plata y cuidar de los rincones silenciosos de tu hogar. Nadie te dice que tu propia vida puede ser observada, registrada y vendida al precio de una mentira. El sol de la tarde caía sobre los jazmines de mi jardín, una luz perfecta de septiembre que hacía que la tranquila soledad de mi chalet en Pozuelo se sintiera menos como un vacío y más como una paz merecida. Mi marido Ricardo llevaba 3 años muerto y el silencio que dejó atrás finalmente se había suavizado, pasando de ser un rugido a un zumbido constante. Yo era Leonor Vega, 62 años, viuda y antigua, experta en la tasación de mapas antiguos y antigüedades, una profesión que te enseña por encima de todo a apreciar lo auténtico y a distinguir una falsificación a la legua. Estaba sentada en la terraza con una taza de café con leche enfriándose a mi lado, mirando sin interés las noticias en mi móvil. En la cocina, justo al otro lado de las puertas acristaladas, Anjali estaba limpiando. El sonido de su tranquila eficiencia solía ser un consuelo. Hoy fue la causa de mi ruina. Un suave sonido provino de mi teléfono, indicando que el altavoz inteligente de la cocina se había activado. Lo había conectado a mi aplicación hacía meses, principalmente para poner la radio mientras cocinaba. No le di importancia hasta que una voz susurrante y urgente se filtró por el altavoz del teléfono. Era Anjali. Anjali. Sí, estoy segura. Ha pasado la mañana en el despacho revisando los libros de cuentas antiguos. Su voz sonaba débil, forzada. No era su tono alegre habitual. Una segunda voz afilada e impaciente respondió con un crujido en la conexión. Amalia, mi nuera. Amalia, su voz metálica a través de la conexión. Solo los libros, nada más. Se ha acercado a la caja fuerte. Mi mano se congeló sobre la pantalla del teléfono. Un pavor helado, viscoso e inoportuno comenzó a trepar por mi espalda. No era una charla amistosa. Era un interrogatorio. A Anjali, no a Amalia. A la caja fuerte no. Solo los libros. Y luego ha estado en el salón limpiando el polvo de la caja de plata que está sobre la chimenea. Amalia, la de su abuela, la ha abierto. Anjali, un momento. Dentro solo hay cartas viejas. Podía imaginarme a Anjali a la perfección de pie junto a la encimera de la cocina, limpiándola con un paño húmedo mientras sostenía su propio teléfono pegado a la oreja. Siempre había pensado que era una buena chica, una trabajadora incansable de un pequeño pueblo cerca de Pokhara en Nepal, que enviaba cada euro que ahorraba a su familia que tanto había perdido en el último terremoto. La había contratado hacía 2 años, había escuchado sus historias, le había ofrecido consuelo cuando su madre estuvo enferma. Confiaba en ella. Sentía lástima por ella. Tonta, susurró una vocecita fría en mi mente. Amalia emitió un sonido de exasperación. Cartas, siempre cartas. Esa mujer vive en el pasado. ¿Y qué hay de los doblones de oro? Los ha mencionado. ¿Has visto dónde guarda los extractos del banco? La taza de café tembló en su plato cuando mi mano vaciló. Doblones. La palabra me golpeó como un puñetazo. Jamás en mi vida había poseído una de esas antiguas monedas de oro españolas. Ricardo había invertido en propiedades y arte cosas sólidas y tangibles, no en monedas de oro de leyenda. Esto no era solo informar de mis movimientos, era una búsqueda del tesoro y Amalia ya había dibujado el mapa. La voz de Anjali era ahora apenas un susurro. Yo no he oído esa palabra. Doblones. ¿Qué es eso? Hubo una pausa y luego una frase desesperada en un idioma extranjero se le escapó cargada de pánico. «Ma que garn». El tono de Amalia se volvió venenoso. «No te hagas la tonta conmigo, Anjali. Simplemente mantén los ojos abiertos. Esa casa es una mina de oro y ella está sentada encima como un dragón. Mi marido, su hijo, se merece su herencia.
Necesitamos saber qué hay ahí antes de que haga alguna tontería o se le olvide. Se le olvide. La palabra fue lanzada como una píldora de veneno. Esa era su narrativa entonces. Yo no era una mujer competente a cargo de sus propios asuntos. Era una viuda senil, un dragón, al que había que aniquilar un tesoro que saquear. Pensé para mis adentros los libros de cuentas de mi marido, la caja de cartas de mi abuela. No son solo objetos, son el mapa de mi vida. Y ella está intentando robarlo pieza a pieza. Mi profesión me había enseñado a ver el mundo en capas. Aprendes que el valor de un mapa no reside solo en la tierra que representa, sino en la historia de su creación. Un leve sello de agua, un rasguño sutil, la composición química de la tinta. Esos son los detalles que delatan. Revelan la verdad bajo la superficie. Amalia en su codicia acababa de revelar la suya. La mención de los doblones era su delator. Era el torpe trazo de una falsificadora demasiado ansiosa, demasiado obvia. La conversación terminó. El silencio regresó roto solo por el trino de un gorrión entre los rosales. Unos momentos después, Anjali salió a la terraza a recoger mi taza. Mantuvo la cabeza gacha, sus movimientos eficientes, su rostro una máscara de servilismo. No me miró. ¿Desea algo más, señora Vega?, preguntó con una voz perfectamente normal. La miré de verdad, quizás por primera vez. Vi la preocupación grabada alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros. Pensé en su madre enferma en Nepal, en la presión a la que debía de estar sometida. La lástima que una vez sentí seguía ahí, pero ahora quedaba eclipsada por un sentimiento tan frío y duro como el granito. Era un peón, una pieza vulnerable, movida por un jugador más despiadado. Toda una vida tasando las obras de otros, juzgando la autenticidad y la intención, me había dado una cierta claridad. La ira es una emoción caliente y desordenada. Conduce a errores. Lo que sentía no era ira, era determinación. Era la concentración tranquila y silenciosa de un maestro cartógrafo preparándose para dibujar un nuevo mapa. Un mapa diseñado por mí. Un mapa que los llevaría exactamente a donde yo quería que fueran. Le dediqué una sonrisa pequeña y serena. No, gracias, Anjali. Eso es todo por hoy. Asintió y se retiró a la casa completamente ajena a todo. No tenía ni idea de que el mundo acababa de girar sobre su eje. Ella y Amalia se creían las jugadoras y yo el premio. Me habían subestimado. La gente siempre lo hace. Ven a una viuda tranquila, a una mujer de cierta edad, rodeada de libros y recuerdos y ven una reliquia. Olvidan que las reliquias como los mapas albergan poder. Pensé para mis adentros el juego ha comenzado. Pero ellos no saben que en mi tablero hasta el peón más humilde puede convertirse en reina. Cuando el mundo que has construido se derrumba en cuestión de minutos, ¿cuál es tu primer movimiento? Comparte tu opinión en los comentarios. En los días que siguieron a mi descubrimiento, comenzó una guerra extraña y silenciosa en mi hogar. No era una guerra de gritos, sino una que se libraba con el tintineo de una taza de café, el crujido de un periódico y el cuidado con el que se evitaba la mirada del otro. Observaba a Anjali como quien observa una veleta notando cada cambio sutil. Estaba más diligente que nunca, fregando y puliendo con una energía frenética, como si pudiera limpiar su engaño con cera de abejas y aceite de limón. Nunca me miraba a los ojos. Si yo entraba en una habitación, ella encontraba una razón para salir. La casa que una vez fue un santuario de paz y soledad, ahora estaba cargada con el zumbido eléctrico de un secreto. Amalia, envalentonada por su cómplice invisible, comenzó su campaña en serio. Fue una obra maestra de sutileza, un envenenamiento lento y metódico de la mente de mi hijo. El campo de batalla fue nuestra tradicional comida familiar del domingo. Tomás y Amalia llegaron con una botella de vino caro y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Tomás, mi querido y apacible hijo, me abrazó con calor, con el ceño fruncido por una preocupación que ahora entendía que no era del todo suya. Nos sentamos a la mesa de caoba, pulida, la que Ricardo y yo habíamos comprado,
en nuestro primer aniversario. Anjali sirvió el pollo asado, sus manos temblando de forma casi imperceptible al colocar la fuente en la mesa. Amalia comenzó su asalto entre la sopa y el plato principal. Amalia, secándose los labios con una servilleta a Anjali, me comentó que pasaste toda la mañana buscando tus guantes de jardinería, Leonor. Dijo que estaban ahí mismo en la mesa del porche. Soltó una risa ligera, un sonido como de cristal al romperse. ¡Qué graciosa eres! Tomás se rió, pero sus ojos fijos en mí estaban teñidos de preocupación. Mamá siempre ha sido un poco despistada. ¿Recuerdas cuando dejaste las llaves del coche en el congelador? Lo recuerdo, dije con voz firme. Fue en 1998. El coche era un Seat Toledo. La precisión de mi memoria pareció desinflarlos por un momento. Pero Amalia era ante todo persistente. Tenía preparada una nueva línea de ataque más insidiosa. Amalia poniendo su mano en el brazo de Tomás. Cariño, no te imaginas lo que he aprendido. Anjali me estuvo contando sobre el Dashain, el festival más importante de Nepal. Suena absolutamente fascinante todo sobre la familia y la celebración de la victoria del bien sobre el mal. Dirigió su mirada amplia e inocente hacia mí. Intenté preguntarte sobre ello ayer, Leonor, con la esperanza de que te interesara, pero parecías tan ausente. Solo intentaba conectar con la cultura de Anjali, ya sabes. Hacer que se sintiera como en casa. Era una mentira brillante y venenosa. Nunca me había hablado del Dashain. Vi a Anjali, que estaba rellenando los vasos de agua, ponerse rígida al oír el nombre del festival. Un poco de agua se derramó sobre el mantel. Se sonrojó intensamente y se escabulló de vuelta a la cocina. Pensé, así es como se hace. No con una acusación directa, sino con una historia. Está fabricando una nueva procedencia, para mí una historia falsa. En mi antiguo mundo, un objeto con una procedencia falsificada pierde todo su valor. Ella está intentando que yo pierda el mío. Tomás me miró su decepción palpable. Mamá, eso no ha sido muy amable. Siempre me enseñaste a ser curioso sobre la vida de los demás. Antes de que pudiera responder, Amalia aprovechó su ventaja. Su voz adoptó un tono de preocupación almibarada, el que reservaba para sus movimientos más manipuladores. Amalia, cariño, es lo que he estado intentando decirte. Estoy preocupada. No son solo los guantes o que se quede ensimismada. Es todo. Esta casa tan grande, las finanzas, las facturas, es mucho para una sola persona. Solo queremos ayudar. Dejé el cuchillo y el tenedor La Plata, produciendo un chasquido agudo y definitivo contra la porcelana. Miré directamente a mi nuera atravesando la niebla de su actuación. Gracias por tu preocupación, Amalia, dije, mi voz peligrosamente suave. Pero mi mente aún está lo bastante lúcida como para distinguir a una amiga de alguien que simplemente interpreta el papel de una. El dardo dio en el blanco. Un destello de furia pura cruzó el rostro de Amalia antes de que pudiera reemplazarlo con una expresión de ofensa. Tomás se removió incómodo en su asiento. Mamá, eso no es justo. Amalia es familia. Solo intenta cuidar de ti. Pensé, y ahí está. Él no ve a la titiritera, solo ve a la marioneta y cree que le quiere. El resto de la comida fue tenso. Esquivé sus preguntas veladas y desvié sus sugerencias cargadas de intención, sintiéndome como una fortaleza solitaria bajo asedio. Hablaron de vender la casa para comprar algo más pequeño de gestores de patrimonio, de concederle a Tomás un poder notarial por si acaso. Cada palabra era una piedra arrancada de mis cimientos, un intento de debilitar mis defensas hasta que toda la estructura se derrumbara. Cuando finalmente se fueron, el silencio que descendió fue pesado y sofocante. Anjali recogió la mesa con la cabeza gacha, su presencia, un recordatorio constante y doloroso de la traición que anidaba en el corazón de mi vida. Era el arma que estaban usando contra mí y podía ver el precio que le estaba costando. Este no era el trabajo de una espía de corazón frío, sino de una mujer desesperada, atrapada en una trama que la superaba. A la mañana siguiente,
Me senté en mi escritorio en el despacho con una tetera recién hecha a mi lado, intentando formular un plan. Mi mente, que una vez navegó por las complejas historias de las cartas náuticas del siglo XVI, ahora se veía obligada a trazar un rumbo a través de la traición familiar. El enemigo no era un coleccionista rival lejano. Era la esposa de mi hijo, y estaba usando a mi hijo como su buque insignia. Fue entonces cuando vi el correo electrónico. El asunto era insulso funcional, actualización sobre su cuenta. Era de mi banco, la firma privada que Ricardo y yo habíamos usado durante más de 30 años, el Banco Santander. Lo abrí. El texto era breve y estaba redactado en un educado lenguaje corporativo. Estimada señora Vega, este correo es para confirmar que hemos recibido una solicitud para añadir al señor Tomás Vega como autorizado con plenos poderes en todas sus cuentas principales. Por su seguridad, no se realizará ningún cambio hasta que recibamos su confirmación verbal. Por favor, contacte con su gestor de cuenta a la mayor brevedad posible. Leí el correo 2 veces y luego una tercera. El aire de la habitación se enrareció. El zumbido de la guerra acababa de convertirse en un rugido. No habían esperado mi consentimiento. No habían esperado a que me derrumbara. Amalia se había impacientado y había hecho un movimiento directo usando el nombre de mi hijo como un ariete contra las puertas de mi patrimonio. El círculo no solo se estaba cerrando, estaban construyendo una jaula. ¿Qué se siente cuando todas las puertas parecen cerrarse delante de ti? Te invito a compartir tu historia en los comentarios. El correo del banco no fue un ataque, fue un regalo. Fue la punzada clarificadora de una bofetada en la cara que disipó la niebla del shock y el dolor, dejando tras de sí la fría y nítida claridad de un propósito. La impaciencia de Amalia me había dado lo único que necesitaba desesperadamente: una fecha límite. Y con una fecha límite se podía forjar un plan. Llamé al director de mi banco, un hombre agradable pero ineficaz, apellidado Peterson, y le dije que estaba revisando mi patrimonio, pero que no haría cambios en un futuro previsible. Le aseguré que gozaba de perfecta salud y que estaba en plenas facultades mentales. Era un aplazamiento temporal de la ejecución, y yo lo sabía. Esa tarde me sentía atraída hacia la única habitación que apenas había tocado desde la muerte de Ricardo, su despacho en la planta de arriba. También había sido mi taller, y el aire todavía estaba impregnado del fantasma de nuestras pasiones compartidas, el olor a papel viejo, a cuero, y el leve toque metálico de la tinta. Las motas de polvo danzaban en los haces de luz que entraban por la ventana de la buhardilla. Abrir el alto armario de madera donde guardaba mis viejas herramientas fue como abrir una tumba. Allí estaban acomodadas en un forro de terciopelo lupas y lentes de aumento, plegaderas de hueso para marcar pergaminos bruñidores, de ágata viales de pigmentos y una pequeña y pesada lámpara ultravioleta para detectar alteraciones químicas en el papel. Mis dedos recorrieron el frío acero de un bisturí. Durante 25 años, había usado estas herramientas para descubrir la verdad. Me había pasado la vida desvelando capas de historia, exponiendo falsificaciones y verificando la procedencia de artefactos de valor incalculable. Toda mi carrera había sido una cruzada en favor de lo auténtico. Pensé, ¿y si la única forma de combatir una mentira es crear una mentira mejor, una más convincente? La debilidad de Amalia no era solo su codicia, sino su ignorancia. Ella veía un mundo de etiquetas con precios no de valor intrínseco. No sabría distinguir entre un auténtico papel de lino del siglo XVII y un papel moderno envejecido con un baño de té frío. No cuestionaría el leve olor a tierra de un mapa que supuestamente había estado escondido durante décadas. Estaba buscando un mapa del tesoro, y yo, la viuda de un maestro cartógrafo, se lo iba a dibujar. Mis habilidades olvidadas no estaban olvidadas en absoluto. Simplemente esperaban un nuevo propósito. Primero, sin embargo, necesitaba detalles auténticos. Una falsificación es tan fuerte como sus elementos más creíbles. Esa tarde encontré a Anjali en la cocina cortando verduras con esmero para la cena.
Sus movimientos eran precisos, metódicos. Tarareaba una melodía suave y melancólica que no reconocí. Me apoyé en el marco de la puerta adoptando un aire de contemplación casual. Anjali, empecé con voz ligera. Hoy estaba pensando en Ricardo, en aquel viaje que hizo a Nepal mucho antes de que nos conociéramos. Siempre decía que era el lugar más hermoso que había visto jamás. Dejó de cortar todavía de espaldas a mí. Es muy hermoso, señora Vega, y muy pobre. Trajo algunas cosas, continué tejiendo los primeros hilos de mi nuevo tapiz. He estado pensando que sería bonito ir yo misma algún día, para ver lo que él vio. Hice una pausa. Siempre hablaba de los artesanos. Si alguien quisiera encontrar la artesanía más auténtica y tradicional en Katmandú, no la que venden a los turistas, ¿a qué zona debería ir? Se giró con un destello de sorpresa en sus ojos oscuros. Era la primera vez en más de una semana que me miraba directamente. Oh, para las mejores cosas debe ir a Patán, a la plaza Durbar, los talladores de madera de allí. Sus familias llevan haciéndolo cientos de años. Son verdaderos maestros. Un toque de orgullo se coló en su voz, un respiro momentáneo de su culpa. Patán, repetí grabando el nombre en mi memoria. Gracias, Anjali. Es de gran ayuda. Esa noche comencé mi trabajo. En el desván dentro del viejo baúl de viaje de Ricardo, encontré lo que buscaba, una pequeña caja de madera de Nepal intrincadamente tallada. Era una simple pieza para turistas, pero Amalia no lo sabría. Dentro había unas cuantas flores secas sin valor y un collar de cuentas, pero la caja en sí era el atrezo perfecto. En una carpeta aparte, encontré unas hojas de papel de lino de alta calidad de los años 70 que una vez usé para restaurar un libro dañado. Era perfecto. Pasé horas en el escritorio del despacho con la pequeña lámpara, proyectando un círculo de luz dorada sobre mi trabajo. Preparé una tetera de té negro muy cargado y lo dejé enfriar. Luego teñí el papel meticulosamente, secándolo con cuidado hasta que adquirió la pátina moteada y desigual de la edad. Encontré un frasco de tinta sepia, el tipo exacto que un hombre como Ricardo habría usado para sus bocetos de juventud. Pensé, Amalia busca un objeto. Cree que el tesoro es algo que puede sostener y vender. No entiende que el tesoro más valioso nunca es el oro ni las joyas. Es la historia que te lleva hasta él. Y yo estoy escribiendo la historia más cara que jamás leerá. Con una pluma de punta fina empecé a dibujar. No creé un mapa pirata con una gran X. Tenía que ser sutil, creíble. Dibujé un boceto del jardín de nuestro chalet, pero como podría haber sido 30 años atrás, antes de construir el nuevo porche acristalado. Añadí anotaciones con una caligrafía ligeramente temblorosa, imitando la de Ricardo en cartas antiguas. Marqué un punto cerca del viejo roble, y al lado escribí: según el anciano de Patán, el secreto de un soldado está más seguro en suelo español. Era lo suficientemente críptico, lo suficientemente tentador. El toque final fue escribir una entrada correspondiente con fecha anterior en un viejo diario de Ricardo medio vacío. La entrada hablaba de su viaje a Nepal, de su encuentro con un soldado gurkha retirado en Patán, que le había confiado un pequeño tesoro para mantenerlo a salvo de la agitación política de su tierra natal. Era una invención completa, pero estaba arraigada en los detalles auténticos que Anjali me había dado. Era una historia que ella creería. Y lo que Anjali creyera a Amalia se lo tragaría entero. Doblé el mapa con cuidado, marcando los pliegues a lo largo de las líneas del dibujo hasta que el papel se ablandó y se deshilachó por los bordes. Froté un poco de tierra del jardín en los pliegues. Cuando terminé parecía olía y se sentía absolutamente auténtico. Una falsificación perfecta. Mi corazón latía a un ritmo constante y triunfante. Era una sensación que no había tenido en años, la emoción de la casa, la chispa intelectual de resolver un rompecabezas complejo. No era una víctima en una jaula. Era la diseñadora del laberinto. Bajé las escaleras. En la mesa auxiliar del salón vi una colección de libros sobre arte asiático. Entre ellos
había un gran volumen encuadernado en cuero titulado Tesoros Perdidos de Oriente. No podría haber sido más perfecto. Deslicé mi mapa falsificado entre las páginas 142 y 143, dejando que una diminuta esquina del papel envejecido asomara. Volví a colocar el libro en la mesa, no al final de la pila, sino el segundo desde arriba. Fácil de ver, fácil de alcanzar. El cebo estaba listo. Ahora solo tenía que esperar a que los ratones salieran de su escondite. En tu propio pasado hay un arma secreta, una habilidad olvidada o una fortaleza oculta esperando a ser redescubierta. Me encantaría leer sobre ello en los comentarios. El silencio en la casa se hizo más denso. Durante 2 días, el libro permaneció en la mesa auxiliar, un testamento mudo de una guerra que aún no había comenzado oficialmente. Anchali quitaba el polvo a su alrededor, su bayeta moviéndose en un arco amplio y deliberado, como si el propio libro fuera radiactivo. Yo observaba y esperaba. Sabía que la codicia de Amalia era un animal hambriento, pero quizás había subestimado su audacia. La consulta al banco había sido una sonda, una prueba en el perímetro. El asalto principal, según descubrí, iba a ser mucho más directo. Llegaron el martes por la tarde sin avisar. Me encontré a Tomás y Amalia en la puerta con expresiones de una solemnidad forzada, como empleados de una funeraria que hubieran venido a tomar medidas. En la mano de Amalia había un folleto grueso y brillante. «¡Mamá! ¿Podemos pasar?», preguntó Tomás con la mirada fija en algún punto por encima de mi hombro. Me hice a un lado con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. Se acomodaron en el sofá del salón, la misma estancia donde mi libro con el cebo reposaba a la vista de todos. Amalia colocó el folleto en la mesita de centro entre nosotros. La portada mostraba a un grupo de sonrientes jubilados de pelo plateado jugando a la petanca frente a un edificio grandioso y moderno. El título, en una caligrafía suave y elegante, decía: La Arboleda, Comunidad Residencial, un nuevo capítulo de vida y bienestar. Pensé, un nuevo capítulo. Qué apropiado. Ya han escrito el final del mío. Queríamos hablar contigo sobre el futuro, comenzó Amalia, con la voz rebosante de una empatía fabricada. Nos preocupa que esta casa se esté volviendo demasiado para ti. Las escaleras, el jardín. Solo el mantenimiento debe de ser una carga terrible. Me las arreglo, dije con voz cortante. Por supuesto que sí, me tranquilizó. Eres increíblemente fuerte. Pero se trata de la calidad de vida, Leonor. En la Arboleda todo está cuidado. Hay comidas gourmet, actividades sociales, atención médica 24 horas. No tendrías que preocuparte por nada. Tomás finalmente habló, su voz baja y afligida. Mamá, es un sitio precioso. Fuimos a visitarlo. Es más como un hotel de 5 estrellas que, ya sabes. No se atrevía a pronunciar las palabras. Una residencia de ancianos, un asilo. La última parada. Miré el folleto, las sonrientes fotografías preparadas. Intentaban venderme las comodidades de mi propia prisión. Estaban valorando mi vida en términos de metros cuadrados y menús de catering ciegos, al hecho de que cada rasguño en el parqué, cada desconchón en la pintura era un recuerdo que me había ganado. Fue durante este discurso cuando Anjali entró llevando una bandeja con un servicio de té que no habíamos pedido. Tenía el rostro pálido. Al inclinarse para dejar la bandeja en la mesa, su móvil que llevaba en el bolsillo del delantal se iluminó. Durante una fracción de segundo la pantalla fue visible para mí. La imagen era de una mujer mayor, de rostro delgado y demacrado, recostada sobre unas almohadas en una habitación sencilla. Era su madre. Anjali se enderezó rápidamente con los ojos muy abiertos, por el miedo a que yo lo hubiera visto, y retrocedió fuera de la habitación. La cruel ironía era asfixiante. Aquí estaba Amalia, hablando maravillas del cuidado incomparable disponible para los mayores en España, mientras la mujer a la que chantajeaba estaba aterrorizada por su propia madre enferma a miles de kilómetros de distancia en Nepal. Amalia, ajena a todo, llegó al clímax de su argumento de venta.
Y lo mejor de todo, Leonor, es que sería financieramente perfecto. Vender esta casa cubriría con creces los gastos para el resto de tu vida. Sería desbloquear el valor de la propiedad, darte seguridad. Los eufemismos empezaban a revolverme el estómago. Finalmente, levanté la vista de las páginas brillantes y la miré a los ojos. ¿Estáis intentando enterrarme en vida, Amalia? Amalia retrocedió interpretando a la perfección el papel de la parte ofendida. Leonor, ¿cómo puedes decir algo así? Solo queremos lo mejor para ti. Tomás intervino con el rostro suplicante. Mamá, por favor, no te pongas así. No es un ataque. Somos tu familia. Te queremos. Amor, pregunté, y la palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, fría y extraña. A esto lo llamáis amor. Decidir mi futuro sin mi consentimiento. Decidir que mi casa ya no es mía. La presa del autocontrol de Tomás finalmente se rompió. Levantó las manos en un gesto de pura frustración incitado, sin duda por semanas de cuidadoso adoctrinamiento por parte de Amalia. Bueno, ¿y qué se supone que hagamos? Esperar a que te caigas, a que te dejes el gas abierto. Anjali nos dice que cada día estás más olvidadiza. Tenemos que ser prácticos. Y entonces llegó el golpe final y fatal. Amalia lo asestó con la fría precisión de un verdugo. Amalia, no intentamos ser crueles. Intentamos ser responsables. Por eso nos hemos tomado la libertad de concertar una cita. El tasador inmobiliario viene el viernes por la mañana. Viernes. La palabra aterrizó como el mazo de un juez. Me habían dado menos de 3 días. El folleto, los discursos, toda esta visita era una farsa. La decisión ya estaba tomada. No era una negociación, era un aviso de desahucio. Habían puesto un reloj en marcha en mi vida y los segundos ya se estaban agotando. Vi un destello de triunfo en los ojos de Amalia. Pensó que había ganado. Pensó que me tenía acorralada una anciana frágil sin más movimientos que hacer. Miró más allá de mí, su mirada recorriendo la habitación, ya midiendo mentalmente para cortinas nuevas, ya gastando el dinero. Sus ojos pasaron brevemente por la pila de libros en la mesa auxiliar, y entonces, con una pequeña sacudida de interés, volvieron. Lo había visto. Tesoros perdidos de Oriente. Una profunda calma se apoderó de mí. Acababan de empujarme por un acantilado, pero no tenían ni idea de que yo había construido unas alas con su propio engaño. Después de que se fueran, la casa se sintió mortalmente fría. El tic-tac del reloj de pie del recibidor sonaba como una bomba. Mi tiempo se acababa. Me acerqué a la mesa auxiliar, cogí el pesado libro y lo coloqué directamente en el centro de la mesita de café, justo encima del folleto de la residencia. Lo dejé ligeramente entreabierto en el capítulo donde mi mapa falsificado esperaba. Ya no era un cebo pasivo. Era el primer movimiento en una partida que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Cuando te acorralan y ya no tienes nada que perder, ¿hasta qué punto te vuelves peligroso hoy? A la mañana siguiente, el libro ya no estaba entreabierto. Estaba cerrado, alineado con los otros libros de la mesa, pero lo habían movido. Estaba a 1 milímetro a la izquierda de donde yo lo había puesto. Para un observador casual no significaría nada. Para una mujer que una vez autentificó documentos basándose en la microscópica alteración de las fibras de papel, era una confesión firmada. Anjali había mordido el anzuelo. El mensaje había sido entregado. Ahora tenía que meterle prisa a Amalia. Esperé hasta media mañana cuando Anjali estaba limpiando la plata en el comedor, una tarea que requería una concentración silenciosa y la proximidad al salón donde yo estaba sentada. Cogí mi teléfono móvil y marqué mi propio número dejando que saltara el buzón de voz. Entonces comencé mi actuación. Esteban, hola, soy Leonor Vega, dije con un tono de preocupación comedida lo suficientemente alto como para que se oyera. Mira, te llamo porque he estado pensando en lo que dijiste sobre asegurar mis activos más singulares. Las cosas están un poco revueltas últimamente y creo que tienes razón. Es el momento. Hice una pausa fingiendo escuchar. Anjali se había quedado muy quieta en la habitación de al lado.
podía sentir su atención como una fuerza tangible. Sí, exacto, continué. Me gustaría organizar un traslado seguro a la cámara acorazada del banco. Sería para la colección de cucuris de Ricardo y, lo que es más importante, los documentos relativos al oro del Gurkha, el mapa sobre todo. Simplemente no puedo arriesgarme a dejarlos en casa por más tiempo. Dejé que esas palabras quedaran suspendidas en el aire. Jucurí oro del Gurkha mapa. Sonaban exóticas, específicas e increíblemente valiosas. ¿Cuándo? Bueno, cuanto antes mejor. ¿Podemos programarlo para el lunes a primera hora, digamos a las 9 de la mañana? Asentí lentamente. Excelente. Gracias, Esteban. Me quitas un gran peso de encima. Terminé la llamada. Jaque mate. Acababa de darle a Amalia un plazo de menos de 72 horas antes de que el tesoro fuera trasladado a la fortaleza inexpugnable de la cámara de un banco. Dada su imprudencia con la autorización de la cuenta, sabía que no esperaría. Esa tarde hice una pequeña maleta de viaje. Anjali, anuncié mientras preparaba mi cena. Me voy fuera el fin de semana. Una vieja amiga en Segovia, Davina, no ha estado bien. Volveré el domingo por la noche. Anjali asintió con los ojos fijos en el suelo. Muy bien, señora Vega. Cuidaré de la casa. Sé que lo harás, dije, con las palabras cubiertas de una gruesa capa de ironía. Por supuesto no iba a Segovia. Mi destino era un discreto hotel en el barrio de Salamanca, a menos de 10 kilómetros, con una excelente conexión Wi-Fi. La semana anterior, mientras Anjali estaba en su día libre, había hecho que una empresa de seguridad instalara una serie de diminutas cámaras de alta definición que cubrían el jardín trasero. Eran mis ojos, y desde mi habitación de hotel, con una taza de té y mi portátil, tenía un asiento en primera fila para el teatro que tan cuidadosamente había producido. La función comenzó a las 11 de la mañana del sábado. Una furgoneta blanca sin distintivos se detuvo y 2 hombres corpulentos con ropa de trabajo se bajaron. No eran jardineros. Los jardineros sienten una cierta reverencia por la tierra. Estos hombres llevaban palas pesadas y una palanqueta y se movían con la hosca impaciencia de matones a sueldo. Entraron por la puerta trasera, cuyo cerrojo Anjali había dejado convenientemente abierto. Pensé, un buen mapa no solo te muestra el destino, dicta el camino. Yo dibujé una línea y Amalia la está siguiendo tan segura como si la llevara con una correa. Observé hipnotizada cómo pisoteaban mis premiadas hortensias. Uno de ellos sacó un teléfono, lo miró y luego midió a pasos la distancia desde el viejo roble. Era casi cómico. Discutieron un momento y luego empezaron a cavar. Durante las siguientes 3 horas los vi destruir mi césped. Cavaron con una energía sombría y frenética, lanzando tierra y terrones a un lado. El pulcro rectángulo de hierba donde mis nietos habían jugado se convirtió en un foso de barro. Fue una violación, pero no sentí ira, solo una fría y emocionante sensación de victoria. Cada palada de tierra era otro euro que se escurría de la cuenta bancaria de Amalia. Este era el precio de su codicia representado en tiempo real. Finalmente, una de las palas golpeó algo con un ruido sordo. Los hombres se excitaron cavando más rápido con las manos. Sacaron un pequeño objeto oscuro de la tierra. A través de la imagen granulada, los vi limpiar el barro de la barata caja de madera nepalí de Ricardo. Uno de ellos la forzó con la palanqueta astillando la madera. Miró dentro y sus hombros se hundieron. La levantó para que el otro la viera. Incluso a kilómetros de distancia pude leer su decepción. Arrojó la caja al suelo, escupió en el agujero y empezaron a recoger sus herramientas. Se fueron en 5 minutos, dejando tras de sí una escena de devastación fangosa. Una herida abierta en mi jardín, perfectamente cuidado. Regresé a casa el domingo por la tarde como estaba previsto. Anjali me recibió en la puerta con el rostro como una máscara de fingida sorpresa y preocupación. Anjali retorciéndose las manos. Señora Vega, ha ocurrido algo terrible. El jardín. Llamé a la policía, pero dijeron que no podían hacer nada. Vándalos, supongo, dije pasando a su lado para inspeccionar los daños. Me llevé una mano al pecho, fingiendo angustia. ¡Qué espanto!
todas mis pobres rosas. Miré el hoyo embarrado. ¿Qué demonios podrían haber estado buscando? La dejé retorcerse en sus propias mentiras durante el resto de la tarde. El acto final, sin embargo, llegó más tarde esa noche. Mientras estaba sentada leyendo en la biblioteca el altavoz inteligente de la cocina, mi confidente silencioso cobró vida con un crujido. Era Amalia, y estaba incandescente de rabia. Amalia, su voz, un chillido venenoso, un completo desperdicio. Miles de euros para nada más que una estúpida caja de madera. ¿Estás segura de que leíste bien el mapa? Anjali con voz temblorosa. Sí, Amalia, estoy segura. Estaba exactamente como estaba dibujado. Amalia, nos ha engañado. La vieja bruja tenía que saberlo. Tuvo que haberlo movido. Hubo una pausa llena del sonido de su respiración furiosa. Esto no cambia nada. Él me dijo que había otros activos. Todavía está la parcela, la que está cerca de Barajas. Durán dijo que vale una fortuna. Tu trabajo no ha terminado. Averigua sobre ella. Averígualo todo. Ahora, la línea se cortó. Cerré mi libro y sonreí en la silenciosa y vacía habitación. La primera fase estaba completa. Habían caído en el hoyo que yo les había cavado. Y ahora, cegados por la rabia y la desesperación, se dirigían directamente hacia el siguiente. El cebo para mi segunda trampa acababa de ser servido por la propia enemiga. Creen que me han acorralado. No se dan cuenta de que un rincón es la parte más fuerte del tablero, desde la que empezar una verdadera partida de ajedrez. ¿Crees que este primer movimiento fue el correcto? El furioso mandato de Amalia, a través del altavoz inteligente, me había dado mi siguiente objetivo, la parcela cerca de Barajas. Era un trozo de terreno baldío que Ricardo y yo habíamos vendido hacía 12 años a una empresa de logística. Estaba segura de que ahora estaría cubierto por un almacén de hormigón, pero Amalia no lo sabía. En su mente era un activo olvidado, una joya polvorienta esperando ser reclamada. Para mis propósitos, su inexistencia era su mayor virtud. Mi taller en la planta de arriba volvió a ser mi santuario y mi arsenal. Esta falsificación tenía que ser más sofisticada que el mapa del jardín. Pasé un día entero creando un dossier delgado pero convincente. Usé mis habilidades para envejecer artificialmente informes topográficos de los años 90. Fabriqué correspondencia con membretes falsos pero convincentes del ayuntamiento, insinuando una futura recalificación que haría que el terreno fuera exponencialmente más valioso. La pieza central era una carta de un abogado ficticio discutiendo una oferta muy generosa, pero a punto de expirar de un promotor anónimo. Era un señuelo perfecto para un pez desesperado. No necesité ser ingeniosa para colocar este cebo. La espía de Amalia estaba ahora en alerta máxima. Simplemente dejé el dossier en una esquina de mi escritorio, parcialmente cubierto por un periódico. 2 días después, Anjali pasó un tiempo inusualmente largo limpiando el polvo del despacho. El anzuelo estaba en el agua. Los acontecimientos se desarrollaron más rápido de lo que podría haber imaginado. Amalia, frenética por su pérdida financiera en el jardín y sin duda acosada por sus acreedores, se movió con una velocidad temeraria. Una semana después, mi abogado, el verdadero Esteban, me llamó. Esteban, su voz una mezcla de confusión y preocupación. Leonor, acabo de recibir una consulta muy extraña de un bufete del que nunca he oído hablar. Representan a un inversor que afirma haber pagado un depósito no reembolsable bastante sustancial por tu parcela de Barajas. Les he dicho que vendiste ese terreno en 2013, pero insistían bastante. Estoy segura de que es solo un malentendido, Esteban, dije con calma. Gracias por informarme. La trampa había saltado. Amalia había sido engañada, y esta vez las consecuencias no eran solo un césped embarrado, sino una seria responsabilidad financiera. Era hora de sacar a mi hijo a la luz. Invité a Tomás esa tarde con el pretexto de discutir la próxima tasación de la propiedad, la cual le aseguré que ahora estaba considerando seriamente. Llegó solo con aspecto cansado y estresado.
Lo senté en el salón con un vaso de whisky y sin ira ni acusaciones les puse la verdad. Empecé con la copia impresa del correo del banco. Luego le mostré la factura de la empresa de jardinería, que había localizado una chapuza que trabajaba en negro con una reputación terrible por una cantidad que le hizo estremecerse. Finalmente, giré mi portátil hacia él y reproduje las imágenes de la cámara de seguridad de aquel sábado. Observó en un silencio atónito. Vio a los matones destrozar el césped. Vio cómo sacaban la patética cajita de la tierra y la desechaban con asco. Vio la violación casual del hogar de su infancia. No dije nada. El vídeo hablaba por sí mismo. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla en blanco durante un largo rato con el rostro pálido. «No lo entiendo», susurró. «¿Por qué?» «Deberías preguntárselo a tu mujer», dije en voz baja. Llamó a Amalia con la voz tensa por una furia que no le había oído desde que era un adolescente. Ella llegó 20 minutos después, entrando con una mirada desafiante que se desmoronó en el momento en que vio el portátil y la expresión del rostro de su marido. La discusión que siguió fue brutal y desagradable. Fue el sonido de un matrimonio haciéndose pedazos. Tomás, su voz temblando de rabia. Cavar en el jardín, Amalia. Intentar meterte en las cuentas bancarias de mamá a sus espaldas. ¿Qué demonios está pasando? Amalia recurriendo a su guión habitual. Estaba preocupada, no es ella misma, intentaba proteger nuestro patrimonio. Tomás, nuestro patrimonio, ese dinero es suyo. ¿Y qué hay de esto? Acabo de hablar con nuestro banco. Estás en números rojos por miles de euros. Y me ha llamado un hombre exigiendo saber sobre un depósito para un terreno. ¿Qué has hecho? Acorralada, humillada y arruinada, Amalia finalmente se rompió. La máscara de la esposa preocupada se disolvió revelando a la mujer desesperada y furiosa que había debajo. Amalia, su voz quebrándose en un sollozo. Tenía que hacerlo. No entiendes la presión a la que he estado sometida. Las deudas. Tenía que hacer algo. El señor Durán dijo que era la única manera. Dijo que el patrimonio de tu madre era algo seguro. Una solución garantizada para sacarnos del apuro. El nombre me golpeó como un rayo. Señor Durán. Un nombre bastante común, pero en su boca sonaba como un conjuro. Era el nombre del asesor financiero que había intentado presentarme hacía meses. Pensé. Había estado navegando por un mapa familiar la simple geografía de la codicia familiar. No me di cuenta de que había estado bordeando la costa de un continente completamente diferente y mucho más peligroso. Los observé, pero ya no estaba realmente escuchando. Ahora lo veía. Amalia no era la mente maestra. Carecía de la astucia para este ataque multifacético. Era solo un peón como Anjali, solo que más codiciosa y cruel. Era una herramienta empuñada por alguien mucho más inteligente y peligroso. El verdadero enemigo había estado en la sombra todo el tiempo. Los dejé con las ruinas de su discusión y subí a mi despacho. Cerré la puerta, el sonido de sus gritos amortiguado hasta convertirse en un murmullo sordo. Me senté en mi escritorio con las manos firmes y escribí 3 palabras en el buscador: Señor Durán, asesor financiero. Su web corporativa apareció primero elegante y profesional, llena de testimonios de clientes sonrientes. Pero más abajo, debajo de los anuncios pagados, estaban los resultados reales. Artículos del País y Expansión. Los titulares hablaban de una serie de investigaciones sobre su empresa por estrategias de inversión predatorias dirigidas a clientes mayores y vulnerables. Escaneé los artículos y se me heló la sangre. En cada caso la historia era la misma: una viuda o viudo adinerado, una campaña de aislamiento de su familia y una repentina liquidación de activos. Y en cada caso, la investigación oficial había sido discretamente archivada por falta de pruebas. No dejaba huellas, usaba intermediarios, gente como Amalia. Encontraba sus debilidades, deudas, codicia, envidia, y las explotaba usándolas como armas vivientes para irrumpir en las familias y drenar sus fortunas, todo mientras mantenía sus propias manos perfectamente limpias. Me recliné en mi silla mientras la magnitud de todo aquello me invadía.
Esto nunca se había tratado de la herencia de una nuera. Era un atraco profesional. Yo no era su único objetivo, pero mientras miraba la lista de familias arruinadas en los artículos, una familiar y fría determinación se apoderó de mí. Sería la última. ¿Qué es más aterrador que un enemigo al que puedes ver? Un enemigo que no sabías que existía. Cuéntame algún giro inesperado que hayas vivido en tu propia vida. Descubrir al verdadero enemigo es como encontrar un defecto fatal en una pieza de arte de valor incalculable. Cambia el valor de todo. Mi guerra no era con mi nuera tonta y avariciosa, sino con un depredador que se escondía a plena vista, envuelto en la respetabilidad de un traje a medida y un despacho en la calle Serrano. Para atrapar a un tiburón como el señor Durán, no basta con usar un anzuelo más grande. Hay que construir una jaula mejor. Mi primer paso fue una conversación tranquila con Anjali. La encontré en la cocina esa tarde, con los hombros caídos por la derrota. No levanté la voz, no la amenacé. Simplemente les puse la verdad tal y como yo la veía ahora. Te ha utilizado Anjali, dije, mi voz baja y serena. De la misma manera que ha utilizado a la mujer de mi hijo. Encontró tu desesperación por tu familia en Nepal y la convirtió en un arma. Ahora os desechará a las dos. Tienes una elección. Puedes ser una víctima de su juego o puedes ayudarme a terminarlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas de miedo, pero también de alivio. Por primera vez vio un camino para salir de la oscuridad. Aceptó ayudar. Bajo mi dirección hizo una última llamada a Amalia, una llamada que grabó. En su pánico, Amalia la puso en contacto con el propio Durán, quien en un momento de pura arrogancia le dio a Anjali instrucciones directas e incriminatorias sobre qué buscar a continuación. Era la prueba que necesitaba. Mi segundo paso fue contactar con las otras víctimas en la sombra. Usando la información de los artículos de prensa, pasé 2 días haciendo llamadas discretas. Hablé con los hijos e hijas de otras viudas a las que Durán había puesto en su punto de mira. Escuché la misma historia de manipulación y pérdida una y otra vez. No todos estaban dispuestos a luchar, pero sí los suficientes. Teníamos el comienzo de un coro, un grupo de voces que unidas no podían ser ignoradas. La pieza final de mi plan era el cebo. Le di instrucciones a mi abogado Esteban para que enviara una carta formal al señor Durán, con copia a Tomás y Amalia. La carta era una obra maestra de la tentación. Les invitaba a una reunión en su prestigioso despacho de Madrid para discutir la liquidación inmediata y total del patrimonio Vega para el establecimiento de un nuevo fideicomiso, que sería gestionado por un asesor externo. Para un hombre como Durán, esto era el olor a sangre en el agua. Era la recompensa final y triunfante por la que había estado trabajando. No podría resistirse. La reunión se fijó para el jueves siguiente. La sala de juntas del bufete era un espacio imponente de madera oscura y textos legales encuadernados en cuero, diseñado para transmitir poder y autoridad. Mi autoridad. Llegué primero con Esteban. Anjali llegó momentos después nerviosa pero resuelta y se sentó en una silla ligeramente detrás de mí. Tomás y Amalia fueron los siguientes en entrar. Tomás parecía sombrío con el rostro serio como una piedra. Amalia era un fantasma pálida y consumida con su ropa cara, colgando de ella como si fuera de una extraña. No me miraba. Entonces el señor Durán entró con aire triunfal. Era exactamente como lo había imaginado, alto apuesto, de una manera corporativa e insípida, irradiando un aura de colonia cara y encanto natural. Estrechó la mano de Tomás calurosamente y le dedicó a Amalia una sonrisa tranquilizadora, ignorando por completo a Anjali y a mí. Pensé está tasando la sala valorando los activos. Me mira y ve una reliquia, una pieza de inventario. No tiene ni idea de que hoy soy yo quien va a realizar la tasación final. Un placer estar aquí, dijo Durán tomando asiento. Me alegro de que todos podamos unirnos para asegurar el futuro de Leonor. Esteban se aclaró la garganta, pero levanté una mano. Gracias por venir, señor Durán.
Empecé mi voz tranquila y clara en la silenciosa cavitación. Ha mostrado usted un gran interés en mi patrimonio, así que sentí que era justo que estuviera aquí para mi decisión final. Una sonrisa de autosatisfacción se dibujó en sus labios. Por supuesto, estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda. Excelente. Saqué de mi bolso una pequeña grabadora de voz digital. La coloqué en el centro de la mesa pulida. Parecía pequeña e insignificante en la vasta extensión de madera. Entonces quizás pueda empezar por ayudarme a entender esto. Pulsé el botón de reproducir. Primero la voz nerviosa de Anjali llenó la sala, luego la de Amalia tensa y presa del pánico. Y entonces una voz de hombre suave y autoritaria. La voz de Durán. Olvida las joyas. Es calderilla. Necesito que encuentres la documentación de su colección de arte y cualquier extracto de cuentas en el extranjero. Dile a la chica que busque en su antiguo despacho. La gente mayor es sentimental. Ahí es donde habrá escondido los activos de verdad. El color desapareció del rostro de Durán. La sonrisa encantadora se evaporó reemplazada por una máscara de incredulidad y luego de furia. Miró fijamente